Buenos días, estudiantes. Nos volvemos a encontrar en nuestra nueva sesión virtual, en donde vamos a tocar el tema estrategias discursivas. Hay que entender que las estrategias discursivas van a ser los diferentes recursos que vamos a emplear para mejorar nuestra redacción de textos. Hay que también tener en cuenta que muchas veces la redacción va de la mano con lo que es la comprensión. ¿Por qué? Porque para nosotros comprender el texto debemos de identificar estos tipos de recursos, debemos de tratar de comprender cuál es la intención en el uso de estos distintos recursos discursivos. Entre los primeros vamos a tener a la explicación, que como su nombre mismo lo indica, va a consistir en exponer las diferentes ideas, teorías, personajes, hechos. Ello va a depender mucho de lo que es la tipología textual que se esté trabajando. Ahora, cuando nosotros hablamos de una explicación, estamos hablando ya de un texto un tanto objetivo. Quizás te preguntarás si la explicación también lo podemos encontrar en un texto argumentativo. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al yo plantear un argumento, puedo valerme de alguna teoría, de alguna explicación, de un autor o de algún referente que esté apoyando a lo que yo estoy planteando como postura. El otro caso viene a ser la ejemplificación, es decir, a través de diferentes ejemplos típicos, se trata de ampliar la idea y facilitar la comprensión. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos y decimos, ¿no? Los seres humanos estamos inmersos en una innumerable cantidad de sistemas de comunicación a lo largo de nuestra existencia cotidiana. Entonces, ahí me está mencionando las diferentes formas de sistema de comunicación y me va a dar ejemplos como son el timbre del despertador, el ruido del motor, de repente también los chirridos que dan algunos vendedores ambulantes, etc. Entonces está utilizando una serie de ejemplos que me van a llevar a comprender a qué sistemas de comunicación se está refiriendo. Como tercer caso o clase, tenemos lo que es la comparación o contraste, ¿no? Es decir, se hace hincapié en las diferencias y semejanzas entre objetos y fenómenos. Esto nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros queremos plantear una idea y a la vez queremos que ésta se diferencie o discrimine de otra, o en todo caso enfatizar que lo que se está exponiendo tiene mejores cualidades o no que otro, entonces ahí aplicaremos una comparación y contraste. Como en el ejemplo, vamos a ver que se va a dar la diferencia entre lo que es la comunicación humana y la comunicación animal. Para ello, se establece primero cuáles son los criterios utilizados por el lenguaje humano, cuándo se podría hablar de una comunicación animal y si es que la hay, y por último, vuelvo a enfatizar sobre el lenguaje humano. Luego tenemos la seriación o enumeración. Quiere decir que me va a señalar un orden, una secuencia. De esta forma va a ir guiando muchas veces las ideas que el lector va a plantear. Se puede dar en un solo párrafo, como vemos en el ejemplo, cuál es el proceso de la escritura, planificación, textualización, revisión y edición. Pero también podemos darlo o podemos verlo en la extensión de todo el texto. Quizás esto muy claramente lo podemos observar en los textos científicos, en donde siempre empiezan con lo que es la definición, luego viene la característica, la clasificación, los tipos, etc. ¿No? Entonces, ahí sí hay una seriación a lo largo de todo el texto. Luego tenemos la causalidad, ¿no? Que consiste en una sucesión de acontecimientos que se van a relacionar como una cadena causal, ¿no? Es decir, va a buscar explicar el motivo de dónde se están originando estos acontecimientos que van a sustentar la idea planteada. En este caso, en el ejemplo planteado, estamos hablando del aire contaminado, en donde pues estamos viendo que menciona que hay varias causas, ¿no? Sobre ello y ahí dice, ¿no? Uno de los efectos, ya me va enumerando, otro de los efectos
Y otra de las consecuencias, es decir, no es necesario de alguna u otra manera estar señalando causa, 2 puntos, no, no. Los conectores me van a ir a mí refiriendo que me estoy mencionando a lo que es la causalidad o la causa de una idea que se ha planteado anteriormente. Luego tenemos el problema-solución, que consiste en exponer un asunto, en este caso el problema, ¿no? Y también dar los indicios y la posible solución, siempre y cuando buscando la viabilidad de esto. Hay que recordar, chicos, que cada una de las estrategias propuestas en estas diapositivas van a variar mucho de acuerdo a la tipología y el género que se utilice, ¿sí? Además, recordemos que cada uno de los tipos tienen sus estrategias específicas. Es decir, hay que respetar de todas maneras la estructura interna que tiene cada uno de ellos. Muy bien, chicos, ya hemos visto lo que son las estrategias discursivas, conocidas también como recursos discursivos. Vamos a continuar atento a lo que nos brinda nuestra plataforma para poder complementar el aprendizaje de esta semana. Muy buenos días y sigamos.